En este ejemplo vamos a calcular la fuerza entre dos protones en movimiento. Tenemos dos protones que se mueven paralelo al eje X en sentidos opuestos, con la misma rapidez v, que es pequeña en comparación a la rapidez de la luz c. En el instante que se ilustra, calcule la fuerza eléctrica y magnética sobre el protón de la parte superior y determine la razón de sus magnitudes. Vemos en la imagen las dos cargas positivas, una que se dirige en la parte positiva de X, que es la carga inferior, con una velocidad v. La carga superior vemos que se dirige en la parte negativa del eje X. Entonces, esta interacción de las dos cargas van a producir una fuerza eléctrica, como ya vimos en el capítulo de fuerzas eléctricas. Y como se encuentran en movimiento, también van a ejercer una fuerza magnética. En este ejemplo nos pide calcular cada una de las fuerzas y vamos a ver cómo se hace. Primero calculemos la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica la vamos a determinar a partir de la ley de Coulomb, que te dice para la ley de Coulomb para cargas puntuales, que te dice que la fuerza eléctrica es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga al cuadrado. ¿Por qué? Porque la magnitud de la carga de cada una de estas dos partículas es la misma, entonces se multiplica y será la carga al cuadrado entre la distancia que los separa. Esta fuerza va a estar orientada en la dirección de R unitario, es decir, hacia el eje Y en la dirección J positivo. Sustituimos esta dirección, entonces la fuerza eléctrica va a estar dada 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga al cuadrado entre R al cuadrado en la dirección J positivo. Ya con esto determinamos la fuerza eléctrica. Para determinar la fuerza magnética, primero tengo que conocer el campo magnético generado por la primera partícula. ¿Okay? Entonces nos interesa determinar la fuerza magnética en la partícula superior, pero necesito saber primero el campo magnético que va a provocar esta fuerza magnética, que se debe al movimiento de la partícula de la carga inferior. Entonces este campo magnético es igual a mu 0 entre 4pi por la carga por el vector cruz de la velocidad con respecto al vector unitario de R entre R al cuadrado. Aquí reconozcamos que la velocidad se origina de la carga inferior. Es decir, la velocidad que nos interesa es de la carga inferior que se encuentra en el eje positivo de X. Y el vector unitario pues es la distancia a la cual me interesa calcular el campo magnético, ¿sí? Que se encuentra en la dirección, en la posición P, que corresponde a la carga de la partícula superior. Entonces sustituimos esto que encontramos, entonces tenemos que el campo magnético es igual a mu 0 entre 4pi por la carga, y tenemos aquí que la velocidad es la velocidad v en la dirección y. Hacemos el producto cruz de la dirección del vector unitario r, que corresponde a la dirección j entre r cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el producto cruz de i producto cruz con j, y este producto cruz nos da como resultado la dirección k positiva. Entonces tenemos que el campo magnético va a ser igual a la carga por la velocidad entre r al cuadrado en la dirección k positiva. Entonces, y una vez que hayamos encontrado el campo magnético en ese punto, vamos a determinar la fuerza magnética. La fuerza magnética que va a sentir el protón superior
¿sí? La vamos a calcular con la expresión que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el producto cruz del campo magnético. Entonces aquí la velocidad que nos interesa es la velocidad de la carga superior, es decir, en la dirección menos I. Sustituimos esto, la carga, velocidad en la dirección menos I, por el producto punto del campo magnético. Entonces la dirección del campo magnético, según la regla de la mano derecha y el resultado anterior, nos dio que el campo magnético está orientado en la dirección K, es decir, en la parte positiva de Z. Entonces tenemos que es el campo magnético en la dirección K. El campo magnético lo encontramos en la expresión anterior, entonces vamos a sustituirlo. Entonces tengo que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad. Vamos a sustituir el campo magnético, que es mu0 por la carga por la velocidad, entre 4pi r cuadrado. Entonces tenemos aquí el producto menos I, producto cruz con el vector unitario de K. Entonces vamos a simplificar esto. Aquí voy a tener mu0 entre 4pi. Va a tener una carga al cuadrado, una velocidad al cuadrado, una r al cuadrado. Y el producto cruz de menos I se encuentra en la parte, a ver, aquí tengo X, Y y Z. Entonces menos I apunta en esta dirección. K apunta en esta dirección. Entonces si hago el producto cruz de estos dos vectores, voy a obtener el vector J positivo. Entonces esto es J positivo. Y ya con esto determino la fuerza magnética debido a mi carga en movimiento. Ahora, la siguiente parte del ejemplo consiste en encontrar la razón de estas dos magnitudes, es decir, de la fuerza magnética y de la fuerza eléctrica. Entonces aquí sustituimos cada una de las expresiones que encontramos. Para la fuerza magnética es mu0 entre 4pi por la carga al cuadrado, la velocidad al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Y la fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb, dice 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga al cuadrado entre r al cuadrado. Entonces simplificamos un poco. Estos 4pi se van con estos 4pi. Esta carga al cuadrado se va con esta carga al cuadrado. R al cuadrado se va con r al cuadrado. Entonces me va a quedar mu0 por la velocidad al cuadrado entre 1 entre epsilon 0. Epsilon 0 lo puedo pasar en la parte superior. Entonces tengo epsilon 0 mu0 por la velocidad al cuadrado. Entonces vemos que la razón entre estas dos fuerzas se simplifica bastante. Y lo podemos comparar con la velocidad de la luz, sabiendo que el producto de la permitividad con la permeabilidad en el vacío es igual a 1 entre c cuadrado. Ok, entonces si esto lo sustituyo en esta expresión, tengo que la relación entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es igual a la velocidad de la partícula entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta es la expresión final que tenemos
y vemos que mientras la velocidad de mis partículas, de mis protones, es pequeña en comparación a la velocidad de la luz, entonces esta expresión tiende a cero, y la rapidez, no, perdón, esta expresión tiende a si la velocidad de la partícula es muy pequeña en comparación a la velocidad de la luz, sí, esta expresión tiende a cero, y la fuerza magnética, por lo tanto, es mucho menor que la fuerza eléctrica. Pero sin embargo, si la velocidad de la partícula incrementa, se vuelve muy similar a la velocidad de la luz, entonces podemos ver que la fuerza magnética va a tener una intensidad similar a la fuerza eléctrica. Entonces esto resuelve muchos de los problemas. De hecho, uno de los grandes descubrimientos que realizó Einstein es encontrar la teoría de la relatividad. Y precisamente por esta proporción se dio cuenta, ¿no? Porque aquí únicamente analizamos en un sistema de referencia en cuanto a la partícula superior, pero no consideramos la contribución de la partícula inferior en cuanto a la presencia de esta. Entonces, esto ya es para temas más adelante, pero con esto terminamos. En este ejemplo vamos a calcular el campo magnético en dos puntos. Tenemos un alambre de cobre que conduce una corriente constante de 125 amperes hacia un tanque galvanizado. Calcule el campo magnético generado por un segmento de 1 centímetro de ese alambre en un punto localizado a 1 centímetro de él. Si ese punto es el inciso A, el punto 1 directamente hacia afuera a un costado del segmento, y el punto 2 sobre una línea de 30 grados respecto al segmento, como se aprecia en la figura. Aquí primero ubicamos la dirección de la corriente. Esta dirección es hacia la parte negativa de X, ¿sí? Como se muestra en la imagen. Entonces esta corriente va a estar generando un campo magnético de esta forma, de tal manera que el campo magnético va a estar entrando en la pantalla como muestra las X. Ubiquemos estos dos puntos. El punto 1, donde nos interesa calcular el campo magnético, corresponde a una distancia de 1.2 metros. Y el punto 2 igual corresponde a una distancia de 1.2 metros con respecto al segmento, pero a diferencia del punto 1 se encuentra orientado a 30 grados de este. Ahora, una vez habido reconocido el problema, vamos a proceder a calcular el campo magnético. Entonces, en el punto 1, el campo magnético lo vamos a calcular a partir de la ley de Biot-Savart, que te dice la expresión del campo magnético para un segmento conductor. Entonces, este campo magnético es igual a mu0 entre 4pi por la integral de I, el vector del segmento L con respecto a R entre R cuadrado. Aquí lo complicado es reconocer el producto cruz del vector dl con respecto al vector unitario R. Entonces en la imagen vemos nuestro segmento de L que corresponde a la parte roja. Este segmento de L tiene una magnitud de L y está orientado en la dirección de menos I, en la parte negativa de X. ¿Por qué? Porque en esta dirección se mueve la corriente. Si la corriente se moviera hacia la parte positiva de X, entonces la dirección del segmento de L sería más I. Luego ubiquemos la distancia R. La distancia R es la distancia que separa a la distancia en la cual yo quiero determinar el campo magnético. Entonces esta distancia tiene un ángulo de 90 grados con respecto a X y está orientado, el vector R unitario está orientado en la parte positiva de Y. Una vez que hayamos reconocido esto,
procedemos a calcular el producto cruz. Entonces tenemos dl producto cruz de menos i con respecto a la dirección de R unitario que corresponde a J positivo. Entonces este producto cruz menos i cruz J, entonces hacemos nuestro sistema de coordenadas para ubicar mejor esto. Entonces I se encuentra en esta posición, J se encuentra en esta posición y K se encuentra en esta posición. Entonces tengo menos IJ, menos I, así, producto cruz con la dirección J, y como resultado voy a obtener la dirección K, según la regla de la mano derecha. Entonces esto va a ser igual a dl en la dirección K positivo. Perdón, es en la dirección K negativo. ¿Sí? Porque de acuerdo a la regla de la mano derecha, si cierro la palma hacia J, entonces el pulgar me va a estar apuntando en la parte negativa de K. Ok, entonces tengo que el campo magnético es igual a mu 0 entre 4pi. La integral de I, sustituimos el vector, que sería dl. Entonces nos interesa el componente perpendicular, es decir, el seno de phi, donde phi es el ángulo que va a formar la distancia r con respecto al segmento. Y esto corresponde a 90 grados. Entonces, tengo menos k entre r cuadrado. Esta integral, al momento de integrar, aquí vemos que lo único que vamos a integrar es el dl al segmento. Y esta integral nos va a dar la longitud del segmento, que corresponde a 1 centímetro. Porque todo lo demás va a ser constante. Entonces, el campo magnético queda de la siguiente manera. Tengo la corriente por el segmento L por el seno de 90 grados entre R cuadrado en la dirección menos K. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir cada uno de estos valores. Entonces primero sustituyo mu 0 entre 4pi, que esto equivale a 10 a la 1 por 10 a la menos 4. A ver. Tengo que el campo magnético, este signo negativo corresponde a la dirección menos K. Entonces mu 0 entre 4pi corresponde a 10 a la menos 4 Tesla metro entre ampere. La corriente que va a pasar en ese alambre es de 125 amperes. El segmento es de 1 por 10 a la menos 2, si lo quiero en metros. El seno de 90 grados es 1. Entonces va a ser entre r al cuadrado y r equivale a 1.2 metros al cuadrado. Esto en la dirección K. Entonces pasamos esto en la calculadora y nos queda que el campo magnético en el punto P1 está orientado en la parte negativa de K con un valor de 8.7 por 10 a la menos 8 Tesla. Es decir, así como muestra en la imagen, el campo magnético está dentro de la pantalla, orientada dentro de la pantalla,
y el valor de la magnitud es de 8.7 por 10 a la menos 8. Ahora vamos a determinar el campo magnético en el punto P2. A diferencia del punto P1, aquí la orientación del ángulo phi es de 30 grados. En P1 es de 90 grados, como vemos en la imagen. Aquí va a ser de 30 grados. Entonces, lo único que va a cambiar de la expresión que tenía anteriormente, lo único que va a cambiar que en vez de ser el seno de 90, va a ser el seno de 30 grados. El resultado de la integral va a ser la misma. Entonces vemos que el campo magnético va a ser igual a mu 0 entre 4pi por la corriente, por la longitud del segmento, por el seno de phi entre r cuadrado en la dirección menos k. Entonces aquí lo único que va a cambiar, como había comentado, va a ser el seno del ángulo. Sustituimos esto. Este signo negativo corresponde a que representa la parte negativa de k. Entonces mu 0 entre 4pi es 10 a la menos 4 Tesla metro entre ampere. La corriente es de 125 amperes. La longitud del segmento es de 1 por 10 a la menos 2 metros, o sea 1 centímetro. Va a ser el seno de 30 grados. La distancia r es la misma, de 1.2 metros al cuadrado. Esto en la dirección menos k. Ok, una vez habiendo reconocido cada valor, nos queda que el campo magnético es de 4.3 por 10 a la menos 8 Tesla en la dirección menos k. Entonces, al igual que el punto P1 se encuentra en la parte en la parte menos k, y la magnitud del campo magnético está dada por este valor. Tenemos un conductor largo y recto y conduce una corriente de 1 ampere. ¿A qué distancia del eje del conductor el campo magnético generado por la corriente tiene igual magnitud que el campo magnético terrestre en Pittsburgh? Esto es alrededor de 0.5 por 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, en este ejemplo vemos un caso típico donde un alambre conductor va a transportar una corriente de 1 ampere. Una corriente de 1 ampere es un poquito grande, pero sí varios equipos pueden llegar a transportar esta cantidad de corriente. Entonces vamos a determinar en qué distancia de este alambre conductor el campo magnético generado por este paso de la corriente va a ser igual a un campo magnético terrestre, como si fuese cualquier otra ciudad, ¿no? Pero por ejemplo en este caso estamos viendo la ciudad de Pittsburgh, que es de aproximadamente de 0.5 por 10 a la menos 4 Tesla. Vamos a resolver este problema y para ello vamos a utilizar la ecuación del campo magnético que encontramos cuando supusimos que el campo magnético es proveniente de un conductor que transporta una corriente de forma recta. Entonces encontramos la siguiente relación. El campo magnético es igual a mu 0 entre la corriente, entre 2pi y la distancia r. Aquí lo que tenemos que determinar es la distancia r para que tenga una intensidad de campo determinado. Entonces despejamos r y nos queda que r es igual a mu 0 por la corriente entre 2pi por la intensidad de campo magnético. Conocemos cada uno de estos valores, entonces sustituimos. Mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro entre ampere. La corriente es de 1 ampere entre 2pi y la intensidad de campo magnético es de 0.5
por 10 a la menos 4 Tesla. Bien, entonces aquí los Tesla se cancelan, el ampere se cancela con este ampere y nos va a quedar metros. Entonces la distancia R va a ser igual a 4 por 10 a la menos 3 metros. Este equivale a 4 milímetros. Entonces vemos que en este ejemplo que muestran valores comunes de cada una de estas cantidades, vemos que tan solo alejarnos a 4 milímetros de mi conductor, ya la intensidad del campo magnético va a ser igual a la intensidad del campo magnético terrestre. Entonces, en conclusión, podemos comentar que el campo magnético terrestre es menor que cualquier campo magnético generado por un conductor de corriente. Ok, entonces con eso terminamos este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este tenemos una figura, como se muestran en las figuras A y B. En estos tenemos la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos que son perpendiculares al plano XY, cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Calcula la magnitud y la dirección de B en los puntos P1, P2 y P3. En la imagen 1 vemos estos dos alambres. El alambre 1, la corriente está saliendo de la pantalla. Y en el alambre 2, la corriente está entrando a la pantalla. Primero ubiquemos la dirección del campo magnético. Esto lo podemos determinar a partir de la regla de la mano derecha. Entonces, si tenemos los dos alambres, alambre 1 y alambre 2, el alambre 1 está hacia afuera de la pantalla. Bueno, esta es una vista de lado. Y el alambre 2 la corriente está hacia adentro de la pantalla. ¿Ok? Entonces, según la regla de la mano derecha, el pulgar se va a direccionar de acuerdo al movimiento de la corriente. Es decir, en cuanto al alambre 1, en este sentido. Y la mano la voy a cerrar donde los dedos me van a indicar la dirección de la corriente. Entonces, para el alambre 1, la dirección de la corriente la dirección del campo magnético va a tener esta dirección. Y para el alambre 2, vemos que la intensidad del campo magnético va a tener esta dirección, según la regla de la mano derecha. De hecho, esto lo podemos ver en la imagen de abajo, de la derecha, en el inciso B. Igual vemos estos dos alambres, que este es un corte transversal, donde vemos las líneas de campo magnético. Entonces, en el alambre 1, donde la corriente está saliendo, es decir, el pulgar está saliendo de la pantalla, y los dedos están indicando la dirección del campo magnético, que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Mientras que en el alambre 2, la corriente está entrando y nos da que la dirección del campo magnético está en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez que hayamos reconocido la dirección del campo magnético, bueno, aquí vamos a reconocer los puntos P1, P2 y P3. Estos puntos lo podemos ver en la imagen A. Ese es el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Entonces, a cada uno de estos puntos nos da la distancia que se encuentra con respecto al origen. Entonces, el origen de este esquema está centrado en la mitad de los alambres. ¿Sí? Este es el eje Y, este es el eje X. Y me dice que P1 se encuentra a 3D del origen. P2 se encuentra a la mitad de estos alambres, donde se encuentra una distancia D de cada uno de ellos. Y P3 se encuentra a una distancia 2D del origen. Entonces vamos a calcular el campo magnético en cada uno de estos puntos, pero primero vamos a
hacerlo paso por paso. En cuanto al punto 1, vemos que va a presentar dos contribuciones de campo magnético. Uno originado por el alambre 1, que corresponde a B1, como se muestra en la imagen, ¿sí? Aquí vemos que B1 va a estar apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Según por la regla de la mano derecha. ¿Okay? Entonces, si tengo que B1 está saliendo de la pantalla, entonces los dedos se están dirigiendo hacia abajo, que es la dirección de B1. Y también en el punto 1 también va a presentar una contribución del alambre 2. En el alambre 2 la corriente está entrando a la pantalla, entonces los dedos de la mano derecha están apuntando hacia la parte superior, ¿sí? Como indica la imagen en B2. Entonces vemos que estas direcciones tanto de B1 y de B2 son opuestas, pero para calcular el campo magnético total, primero con el principio de superposición que te dice que puedo calcular el campo debido a la presencia de un elemento, ignorando el otro elemento, y luego calcular el campo magnético debido a la presencia del elemento 2, ignorando el elemento 1. Entonces, con este principio de superposición, calculo el campo magnético B1. Okay. Primero estamos en el punto 1. Entonces, el campo magnético B1 es igual a mu0 por I entre 2pi por R, donde R es la distancia que separa a la fuente. Entonces, en la imagen vemos que R, la distancia que hay entre P1 y el alambre 1, corresponde a 2D. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo que B1 es igual a mu0I entre 4pi D. Ahora para B2, que es el campo magnético que se genera debido a la presencia del alambre 2, que apunta hacia arriba. Entonces, en este caso tenemos que es igual a mu0I entre 2pi por R. R es la distancia que va a separar del punto P1 al alambre 2. Entonces, en este caso, corresponde a una distancia 4D. Entonces, B2 es igual a mu0I entre 8pi D. Ok, entonces para calcular el campo magnético total, basta con sumar cada una de las contribuciones. Entonces tengo que el campo magnético total es igual a B1 más B2, ¿sí? Estos son vectores. Entonces, en las expresiones de B1 y B2, vemos que B1 es mayor que B2. B1 es mayor que B2. Entonces, al momento de calcular la magnitud del campo magnético total, entonces voy a restar a B1, le voy a restar B2. Entonces, si quiero la magnitud del campo magnético total, B1 le voy a restar B2. Entonces, si resto cada una de las expresiones de arriba, me queda mu0i entre 8pi d. ¿Ok? Entonces, esta es la magnitud de B. Y ahora, ¿cuál es la dirección del campo magnético total? Entonces, por lo mismo, como B1 es mayor a B2, B1 se encuentra hacia abajo. Entonces, la dirección del campo magnético total está en la dirección menos J, en la parte negativa del campo magnético total, del eje Y, en la parte negativa del eje Y.
Ok, ahora vamos a calcular el campo magnético en el punto P2. Ubiquemos el punto P2. Este se encuentra en el centro de mi eje de coordenadas y se encuentra en medio del alambre 1 y del alambre 2. Entonces, en este punto P2, la contribución del campo del alambre 1 para el campo magnético es igual a mu 0i entre 2pi y la distancia que lo separa, d. ¿Okay? Y vemos que es simétrico, es decir, que tiene la misma distancia con el alambre 2. Entonces, esta expresión de B1 va a ser igual a la misma que va a tener el campo magnético B2. Ok, ahora vamos a ver la dirección de cada uno de los campos. De acuerdo a la contribución del alambre 1, que en este caso la corriente está saliendo de la pantalla, entonces los dedos se están cerrando en la dirección Y positiva, ¿sí? Hacia arriba. Y si vemos en el caso del alambre 2, ¿no? Cuando la corriente está entrando a la pantalla, de igual forma los dedos de la mano derecha se van a dirigir hacia arriba, hacia la parte positiva de ella. Entonces, en este caso, el vector del campo magnético B1 y el vector del campo magnético B2 tienen la misma dirección. Entonces, para calcular el campo magnético total, pues va a ser la suma de B1 y de B2. Y esto es en la parte positiva de Y. Entonces, calculamos la magnitud del campo magnético total, que es igual a B1 más B2, y que es igual a mu 0i entre pi d. ¿Ok? ¿Y a qué dirección se encuentra? Ubicado el campo magnético total en la dirección J positivo. Ya con esto determinamos el campo magnético en P2. Ahora nos vamos al punto P3. En el punto P3, ubiquemos el punto P3, ¿sí? Al igual que en el punto P1 y P2, va a tener la contribución de ambos alambres. Únicamente tenemos que encontrar la distancia que se encuentra entre cada uno de ellos. Entonces, en el punto P3, tenemos que la intensidad del campo magnético debido al alambre 1 es igual a mu 0i entre 2pi por la distancia. Aquí ubiquemos la distancia del alambre 1 al punto P3. Entonces, si esto vale 2D más D, entonces tengo que es 3D. Bien, entonces esto es mu 0i 6pi d. Ahora, para la intensidad del campo debido al alambre 2, hacemos el mismo análisis. Aquí la distancia del alambre 2, vemos que el alambre 2 tiene una distancia d con respecto al punto P3. Entonces, únicamente tenemos una distancia d. Ok. Bueno, aquí no podemos ver la imagen completa, pero se las voy a volver a dibujar aquí abajo. Tengo el alambre 1 que está saliendo de la pantalla y tengo el alambre 2 que está entrando a la pantalla. Este es mi punto P3. ¿Ok? Entonces, la dirección del campo magnético B1, de acuerdo a mi alambre 1, es hacia arriba, según la regla de la mano derecha. Y la dirección del campo magnético debido al alambre 2, que está entrando en la pantalla, es hacia abajo.
¿ok? De acuerdo a las expresiones que determinamos de B1 y B2, vemos que B2 es mayor que B1. En este caso, B2 es mayor que B1. Entonces, al hacer la suma de estos dos, como están en sentidos opuestos, que en realidad voy a hacer una resta, vemos que el campo magnético total va a estar orientado en la dirección hacia abajo, porque B2 es mayor que B1. Ya hicimos este análisis, ahora vamos a calcular la magnitud del campo magnético total. Entonces sería B2 menos B1. ¿Ok? Como ahorita quiero la magnitud, entonces no me importa el signo que me vaya a dar, ¿no? O sea, únicamente me interesa que sea una resta. Por eso únicamente estoy restando y en la expresión de la derecha estoy poniendo la magnitud mayor, ¿no? Que corresponde a B1, a B2. ¿Ok? Entonces sustituimos cada una de estas expresiones. Mu 0 i entre 2pi d menos mu 0i entre 6pi d y nos queda mu 0i entre 3pi d. Entonces ya con esto determinamos la magnitud del campo magnético total. Y la dirección, pues ya la indiqué aquí, que corresponde a menos J.